Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Cuando vimos el tema del enlace químico, vimos que los compuestos iónicos eran relativamente solubles en agua. Sin embargo, no todos presentan la misma solubilidad, puesto que no todos tienen la misma energía reticular. Así, podemos aprovechar esta propiedad para poder separar unos compuestos de otros. Básicamente, lo que nos ayudará mucho es a separar iones, puesto que tengan diferente solubilidad. Sin embargo, antes de comenzar con el propio equilibrio de solubilidad, tenemos que tener algunas nociones muy claras. Cuando nosotros hablamos de una disolución y hablamos de la posibilidad de disolver un soluto en ella, nosotros nos planteamos que una disolución puede ser diluida, concentrada o saturada, en función de la cantidad de soluto que hemos añadido. Decimos que una disolución está saturada cuando ya contiene la máxima cantidad de soluto que podemos disolver. Sin embargo, estos conceptos solo son cualitativos, puesto que desde un punto de vista cuantitativo, lo que para una sustancia llamamos diluida ya contiene una gran cantidad de soluto respecto a otros que con una ínfima cantidad ya se encuentran saturados. Para comprender mejor este concepto vamos a utilizar una pequeña animación. En esta animación nosotros podemos coger diferentes sustancias e incluso cambiando la temperatura podemos intentar medir la solubilidad de cada una de ellas. Así, por ejemplo, para el cloruro de amonio, nosotros si añadimos 25 gramos en 100 mililitros, vemos que sigue siendo la disolución soluble. Sin embargo, si nosotros añadimos otros 10 gramos más, con 35 vemos que hemos alcanzado el punto de saturación y ya tenemos la disolución sobresaturada. Así, nosotros podríamos ir añadiendo de gramo en gramo hasta encontrar el máximo grado de solubilidad que tiene esta sal a 0 grados centígrados. Así podemos observar que cuando llegamos nosotros hasta 31 gramos, la disolución se satura. Así podemos decir que a 30 gramos la disolución se encontrará saturada, es decir, contiene la máxima cantidad de iones que es capaz de disolver el agua. Pero como comentaba anteriormente, nosotros tenemos que tener muy claro que existen factores que pueden cambiar la solubilidad. Por ejemplo, para esta misma sustancia, el hecho de añadir ahora, fijaros, 35 gramos, pues me permite ver que ahora este compuesto es soluble. Es decir, el hecho de aumentar la temperatura me permite ver que aumenta la solubilidad de dicho compuesto. También, ahora ya que estamos aquí, tenemos que aprovechar y hacer comparativas, porque por ejemplo, fijaros, el hidróxido de bario también es un compuesto iónico. Sin embargo, con apenas 10 gramos de este compuesto en 100 mililitros ya hemos alcanzado el grado de saturación. Por eso comentaba que la definición que habíamos visto inicialmente solo era cualitativa. Para nosotros la parte importante es llevar a cabo una serie de experiencias que nos permitan determinar exactamente cuántos gramos de una sustancia hemos disuelto en agua y cuántos lo hemos hecho de otra sustancia. Es curioso, puesto que cuando alcanzamos la saturación nosotros hablamos de solubilidad para referirnos a la máxima cantidad de soluto que podemos llegar a disolver. Obviamente, para alcanzar la solubilidad máxima, nosotros tenemos que llegar a saturar la disolución. Fijaros que aquí tenemos las diferentes curvas de diferentes compuestos iónicos y su comportamiento respecto a la temperatura y su solubilidad. Cuando nosotros vamos a medir la solubilidad, tenemos que tener muy claro que vamos a usar dos unidades. O bien concentración molar, es decir, en moles por litro, o bien en gramos por litro. Esta no debería de usarse tanto porque no es unidad del sistema internacional. Sin embargo, para nosotros lo que sí va a ser muy interesante es cómo se comportan los compuestos iónicos en el punto de saturación. Y es que en ese momento lo que nosotros vamos a tener es un equilibrio dinámico heterogéneo, es decir, un equilibrio entre el sólido que se encuentra precipitado en la parte del fondo del vaso de precipitado y los iones correspondientes que se encuentran en disolución. Así, nosotros para este equilibrio podemos definir una constante de equilibrio o ley de acción de masa.
En concreto, por tratarse del equilibrio de solubilidad, esta constante recibe un nombre propio y es producto de solubilidad o constante de solubilidad. Para poder entender mejor los problemas que vamos a resolver, vamos a ver dos ejemplos muy sencillitos en los cuales nosotros vamos a trabajar solo con dos conceptos. Uno, o bien nos dan la solubilidad de una sal y nos piden que determinemos su constante de equilibrio, es decir, su producto de solubilidad, o bien nos dan la constante de equilibrio y nos piden que calculemos la solubilidad. Siempre el primer apartado de cualquier ejercicio de solubilidad va a ser uno de estos dos casos. Veámoslo y veamos cómo afrontar este tipo de equilibrio. Así, por ejemplo, nos dicen que el producto de solubilidad, es decir, la constante del bromuro de plata es 4,6 por 10 elevado a menos 13. Como vemos, es una sustancia bastante insoluble, puesto que tiene una constante de equilibrio muy pequeña. Lo que nos piden es que calculemos los gramos de bromuro de plata que se habrán disuelto. Es decir, lo que nos están pidiendo es que calculemos exactamente cuál es su solubilidad en 500 mililitros. Así como está definido para la temperatura, nosotros, como siempre, escribimos nuestra reacción. Importante, no dejar las cargas. No poner las cargas es motivo de al final cancelar el ejercicio. Debemos de recordar que un compuesto iónico está formado por iones. Y a partir de aquí, pues lo que nosotros podríamos decir, bueno, ¿cuántos moles tengo iniciales precipitados? Pues exactamente no lo sabemos, ni tampoco nos importa, porque lo que necesitamos saber es la cantidad que está en disolución. Pero sí sabremos que de la cantidad precipitada, X moles se encontrarán en disolución en forma disuelta. Es decir, a partir de X moles de bromuro de plata se habrán formado X moles de iones plata y X moles de aniones bromuro. Cuando se alcanza el equilibrio, nosotros planteamos igual que hemos visto el resto de equilibrios, es decir, el número de moles iniciales menos los que hayan reaccionado. Pero volvemos a insistir en un apartado muy importante. Como nosotros desconocemos la cantidad precipitada, lo que nosotros nos vamos a quedar es con un concepto muy curioso, y es el número de moles que se han disuelto de compuesto sólido partido su volumen, que es lo que nosotros definimos como solubilidad. Sin embargo, nosotros no podemos medir directamente cuál es la cantidad de bromuro de plata que se ha disuelto, y nosotros lo vamos a hacer a partir de las concentraciones de los iones de disolución de cualquiera de ellos dos que sea fácil de seguir. De esta forma, nosotros vamos a poder determinar la solubilidad a partir del número de moles de iones plata que está en disolución, que coincide también con la solubilidad, o a partir de aniones bromuro que está en disolución. Cuando nosotros escribimos la ley de acción de masa para esta reacción, en vez de poner las concentraciones, nosotros, como vemos que coincide la concentración de ion plata en el equilibrio con la solubilidad, lo vamos a sustituir por la S de solubilidad, que es lo que nosotros vamos buscando. De esta forma llegamos a una ecuación y como nosotros conocemos el producto de solubilidad, vemos que tenemos una ecuación con una sola incógnita. De esta forma podemos decir que la solubilidad será igual a la raíz cuadrada de la constante de solubilidad o producto de solubilidad. Así ya tenemos cuál es la máxima cantidad de bromuro de plata que se puede disolver por litro. Fijaros que esta expresión molar nos indicaría el número de moles por litro. Pero a nosotros nos han dicho que cuántos gramos se pueden disolver en 500 mililitros. Para ello lo que nosotros planteamos es, bueno, sé el volumen que tengo, al multiplicar el volumen por la concentración lo que obtendría es el número de moles que habría en medio litro y finalmente lo multiplicamos por la masa molar del bromuro de plata, lo cual nos permite determinar exactamente cuántos gramos de bromuro de plata se pueden disolver. Como veis, esta sal tiene una solubilidad muy pequeña y es prácticamente despreciable en comparación con el cloruro de sodio, por ejemplo, que hemos visto que permite hasta llegar a unos 36 gramos por cada 100 mililitros. A continuación, pues vamos a ver otro ejercicio, pero ahora justamente al revés, es decir, nos darán la solubilidad y nos pedirán el producto de solubilidad. Sin embargo, he introducido un pequeño cambio, y es que, por ejemplo, en el siguiente ejercicio, lo que he introducido es un compuesto iónico con diferentes estequiometrías. Tendremos que gastar mucho cuidado. No puede ser que cuando nosotros disociemos el cloruro de plomo 2, lo que nosotros escribamos sea un Cl2 aquí. No. Tenemos que darnos cuenta que el cloruro de plomo 2 tiene una estequiometría en la cual
por cada ion plomo tiene que haber 2 aniones cloruro. Y eso tiene que verse reflejado en la estequiometría. Esto nos va a cambiar, puesto que a partir de ahora lo que vemos es que por cada mol de cloruro de plomo que se disuelva, se generará un mol de iones plomo, pero 2 moles de aniones cloruro. Y respecto a lo que cabe en la solubilidad, nosotros diremos que la solubilidad del cloruro de plomo coincidirá con la solubilidad del ion plomo, pero la solubilidad respecto al anión cloruro, veremos nosotros que la solubilidad será la mitad de la concentración de aniones cloruro en el medio. Así que si nosotros tenemos una sonda que lo que me mide es los aniones cloruro, debemos de recordar que como por cada mol de compuesto que se disuelve se obtienen 2 de cloruro, la solubilidad será la mitad de la concentración de aniones cloruro que tengamos. A la hora de sustituir, el mismo cuidado, mucho mismo, y tendremos que hacer simplemente cuando nosotros estamos cambiando las concentraciones por solubilidad, pues tener mucho cuidado a la hora de sustituir. Fijaros que ahora donde viene la concentración de aniones cloruro ponemos 2 veces la solubilidad. Así, cuando nosotros elevemos al cuadrado tenemos que gastar mucho cuidado de que no se nos olvide elevar también al cuadrado el 2. De esta forma vemos que el producto de solubilidad para esta sal va a ser igual a 4 veces la solubilidad al cubo. Como en nuestro problema nos han dicho que calculemos el producto de solubilidad, es decir, la constante, sabiendo que la solubilidad en 100 mililitros es de 0,99 gramos, pues nosotros ahora lo tenemos muy fácil. Simplemente tendremos que pasar la solubilidad en gramos por litro a moles por litro y resolver. Así, como nos proporcionan la solubilidad en gramos por litro, obviamente los 100 mililitros están expresados en 0,1 litro, pues lo primero que haremos es pasar estos gramos a moles utilizando el concepto de masa molar. Un mol de cloruro de plomo 2 tiene una masa molar de 278,2 gramos. Con esto ya lo tendríamos el resultado en moles y en moles por litro. Así que sería 3,56 por 10 elevado a menos 2. Pero debemos de recordar que no me han pedido la solubilidad, sino lo que nos han pedido es el producto de solubilidad. Y lo que nosotros terminaremos haciendo es sustituir en la ecuación que hemos obtenido